¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches, bienvenidos a mi programa. Como siempre es un honor poder estar con todos ustedes y acompañarles durante los próximos minutos. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Recuerda que es totalmente gratis, YouTube no te cobra. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video. Ayúdame a seguir creciendo por aquí. También puedes seguirme en Instagram como EndersonJFB y en mi TikTok EnderJFB, donde semanalmente estoy subiendo videos históricos sobre acontecimientos importantes que han sucedido en la historia republicana de Venezuela. Bueno, señores, muchas cosas han pasado en Venezuela a partir de ese 3 de enero y a raíz de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Muchas cosas han estado sucediendo, las vamos a estar revisando porque han pasado tantas cosas que muchas veces podemos olvidar que no se ha cumplido ni siquiera un mes de la captura de Nicolás Maduro y por consiguiente de su remoción del poder. El tablero político venezolano se ha reconfigurado. Es cierto que todavía el régimen se mantiene en Venezuela, pero esto lo hemos explicado en diferentes oportunidades. Yo traté de explicarlo muchas veces también, donde hablábamos de que la salida, creo que aquí en este canal hay un video donde expliqué eso en su momento, que la salida de Nicolás Maduro del poder no necesariamente se traduciría en la caída del régimen chavista. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen chavista hace muchos años, sobre todo y a raíz de la muerte de Hugo Chávez, dejó de ser un régimen, una estructura criminal uniforme para convertirse en una estructura criminal multiforme. ¿Qué significa? Significa que hay varias cabezas que gobernaban ese régimen o que mantenían esa estructura, ese sistema criminal en Venezuela. Una estructura establecida por diferentes cabezas, por clanes. Estaba el clan Maduro Flores, el clan Los Rodríguez, el clan Los Cabellos, el clan Padrino López, y cada uno de ellos pues tiene su grupo, su gente, sus personas que lo siguen, sus adeptos, por decirlo de alguna manera, tienen su cuota de poder. Y en esta oportunidad lo que estamos viendo es que ha sido removida a partir de ese 3 de enero una de esas cabezas, que fueron los Maduro Flores, donde muchos, incluso analistas y personas que han estudiado el tema venezolano por muchos años, saben que la estructura de Cilia Flores o el poder que tenía Cilia Flores dentro de ese régimen era muchísimo, era grande, y ahora ha quedado o ha tomado el poder otra de esas cabezas de ese régimen, en este caso encabezado por los Rodríguez y apoyado por los demás cabecillas como es Cabello y Padrino López, que ambos manejan estructuras de poder desde el ámbito militar porque tienen poder de fuego, poder de armas. Y esto se debe principalmente a que lo mismo sucedió cuando murió Chávez. Ellos sabían que para mantenerse, para sostener, para sobrevivir, esto incluso se supo posteriormente que previo al anuncio de la muerte de Hugo Chávez hubo una reunión donde se pedía con funcionarios cubanos y se hablaba sobre la necesidad, a pesar de las diferencias que hubiesen entre ellos, de mantenerse unidos para que sobreviviera la revolución bolivariana. De modo entonces que el chavismo ha sido una estructura que no ha sido proactiva, sino que más bien ha sido reactiva. Significa que se ha venido acoplando en la medida que van transcurriendo los hechos, va mutando. Y en esta oportunidad, y esta es una opinión personal, yo creo que el régimen chavista ha entendido la necesidad de cambiar, de mutar, si es que pretende sobrevivir en el plano político venezolano. Algo que desde mi punto de vista es muy negativo. Yo pienso que el chavismo debe ser prohibido en Venezuela y cualquier tipo de expresión del chavismo, porque considero que debe ser considerado como una estructura criminal que hace daño a la humanidad, una ideología maligna, dañina, que destruyó el país más rico de Sudamérica, que esparció o obligó a casi 8 millones y un poco más de venezolanos a salir, que destruyó la industria petrolera venezolana, que asesinó, torturó y persiguió a cientos de miles de venezolanos y extranjeros también, y por lo tanto yo considero que el chavismo no se le debe permitir seguir haciendo política, que el chavismo tenga el trato igual que tuvieron los nazis y su partido una vez los aliados conquistaron Berlín. Por lo tanto, entonces, señores, estamos viendo muchas cosas porque aquí los discursos, las narrativas, lo que se dice frente a las cámaras muchas veces no va en consonancia con lo que estamos viendo. ¿Qué significa eso? Significa que estamos viendo un cambio paulatino sobre ciertas cosas
que han venido o que venían siendo bastiones importantes del chavismo. Una de las cosas que el régimen chavista desde el día 1 que llegó al poder, estamos hablando del año 99, utilizó para someter a la población venezolana fue la represión, fue la persecución a todo aquel que pensara distinto, a todo aquel que disentiera, a todo aquel que manifestara su oposición contra lo que ya amenazaba a Venezuela desde el día 1 cuando Hugo Chávez tomó el poder. Bueno, la persecución, los presos políticos que han sido sin duda alguna las víctimas que más han sufrido durante este proceso, porque si es cierto que todos los venezolanos de forma directa o indirecta han tenido algún tipo de sufrimiento, desde el venezolano que fue perseguido y encerrado en una cárcel hasta el venezolano que tuvo que salir y dejar a sus padres o condenado a ver a sus nietos crecer por videollamada porque sus hijos tuvieron que salir del país. Es decir, no existe un venezolano el cual no haya sido víctima de este régimen criminal. Pero sin duda alguna los más vulnerables, los que más han sufrido han sido los presos políticos, los presos de conciencia, aquellos que han sido torturados en una mazmorra del régimen, aquellos que lastimosamente ya no están en este plano terrenal debido a las torturas perpetradas por el chavismo y su estructura. Hemos visto, y esto vino sonando desde el 3 de enero, a partir del 3 de enero se hablaba de que iba a haber una liberación masiva de presos políticos, que se ha venido viendo paulatinamente. Todavía hay muchas quejas, hay muchas cosas que parece que no estaban funcionando del todo bien. Hay una presión, es cierto, dentro de Venezuela porque los familiares están apostados dentro de los centros de reclusión pidiendo y exigiendo la liberación de sus familiares. Y venía sonando, se venía escuchando sobre una ley de amnistía que era una de las peticiones de la administración del presidente de los Estados Unidos. Es decir, desde los Estados Unidos se está tutelando, como ya se ha anunciado previamente, desde el mismo gobierno del presidente Trump, de que ellos están gobernando Venezuela. Y esto, señores, es una cosa que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Efectivamente, de hecho, los anuncios muchas veces pasan primero en los Estados Unidos. Se dice, mira, van a cerrar el helicoide, por ejemplo, o van a anunciar esto, y posteriormente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia inmediatamente o confirma, mejor dicho, lo que ya previamente se había dicho desde los Estados Unidos. Esta semana hemos visto entonces cómo esta ley de amnistía ha sido promulgada por la misma Delcy Rodríguez, o mejor dicho, ha sido anunciada, va a ir a la Asamblea Nacional, pero en ese discurso ella establece que debe hacerse con la mayor celeridad posible. Sin duda alguna queda claro que esto es una exigencia de los Estados Unidos y esto es un cambio real y sustancial que cualquier venezolano en el mundo, independientemente de que aún siga ese régimen o parte de ese régimen gobernando en Venezuela, celebramos. Pero sabemos que esto ha sido no por voluntad de ellos, sino por una imposición y porque realmente los Estados Unidos están mandando en Venezuela. Así hablaba Delcy Rodríguez. Vamos a ver cómo lo anunciaba ella, esta ley de amnistía que cubre el periodo desde el 99 hasta el presente que estamos hablando. Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide que hoy sirven como centro de detención se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Bueno, esta noticia dio la vuelta al mundo. Hay que decir que primero, antes de que saliera la locución en vivo, ya el diario El País en España había anunciado esto, porque esta locución que se hace en la presentación del año judicial en Venezuela, que corresponde al mes de enero y todo esto, ya esta locución había sido grabada previamente, ¿no? A puerta cerrada por cuestiones de seguridad, y luego la transmitieron desde el canal del Estado en Venezuela como si hubiese sido en vivo, pero realmente ya lo que había pasado ahí, obviamente voceros, porque ahora todo se está filtrando, hay una filtración constante de las cosas que están pasando. Bueno, se filtró minutos antes de que la locución saliera de forma diferida en el canal del Estado en Venezuela. Esta noticia dio la vuelta al mundo. En primer lugar, esta ley de amnistía, que según palabras de Delcy Rodríguez cubriría el periodo desde
desde el 99. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que se reconoce de que en Venezuela ha habido violencia política desde el día 1, algo que se ha venido denunciando desde siempre, pero que ellos lo negaban. Desde el año 99 hasta el presente, ¿no? Es decir, se habla entonces de una ley de amnistía que beneficiaría a todos estos personajes. Ahí entrarían, por ejemplo, los policías metropolitanos condenados, lastimosamente, presos políticos de Hugo Chávez desde el 2002. ¿No? Más de 20 años en prisión y que lastimosamente han pasado parte de su vida condenados de forma injusta, así como ellos muchos otros, los presos militares, que son una de las personas que queremos ver a los presos militares ser libres. Se habla de más de 100 presos militares condenados, torturados, sin contar además aquellos que, bueno, murieron en manos del régimen venezolano debido a las torturas, como fue el caso del capitán Acosta Arévalo. Esto lo anunciaba Delcy, que también anunciaba junto a esa ley de amnistía el cierre parcial del helicoide. ¿Por qué parcial? Bueno, porque ella ha anunciado que ahí ahora va a haber una especie de centro de esparcimiento para las familias de los funcionarios, pero que llegado un momento cuando Venezuela realmente sea libre, que es lo que esperamos, y que ninguno de estos personajes que han sido culpables de toda esta desgracia ya no estén en el poder, debe ser un centro, yo considero que es así, creo que muchos piensan como yo, debe ser clausurado, cerrado y por qué no demolido, ¿no? En honor a todas las víctimas que pasaron por allí, a todas las personas torturadas allí. Pero no solo el helicoide, que digamos viene siendo como el epicentro de la tortura, se conoce como el centro de tortura más grande de Latinoamérica, uno de los más famosos mediáticamente, pero es que también en Venezuela siguen habiendo otros centros de torturas también, y que Venezuela tiene que ir hacia una reforma en sus estamentos policiales y militares. Pero hay muchos otros centros de torturas que deben ser cerrados y cancelados. Vamos a ver qué más decía Delcy Rodríguez. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad. Bueno, que no se imponga la revancha, el odio, obviamente, señores, porque el chavismo por primera vez en 26 años se tambalea. Y yo veo muy difícil que el chavismo pueda sostenerse a largo plazo en el poder. Pero ahora, claro, ella habla de que no vaya a haber venganza, pero ella es la representación de la venganza, porque ¿qué es el chavismo? Una expresión de la venezolanidad que llegó al poder para vengarse, porque todos eran unos resentidos, la mayoría de ellos. Y en el caso de Delcy Rodríguez particularmente, y de su hermano Jorge Rodríguez, ella en una entrevista confesó que la revolución bolivariana para ellos no era más que una forma de vengarse contra Venezuela y los venezolanos. Bueno, es ahora ella la que pide que los venezolanos no se venguen, ¿no? Algo que va a ser muy difícil garantizar, señores, muy difícil garantizar. ¿Por qué? Porque en la historia de Venezuela está demostrado así, nuestra historia lo demuestra así, que el venezolano es rencoroso, es vengativo. Sí, si no, miren lo que hizo los gomecistas con los castristas cuando tomaron el poder. Miren lo que le hicieron a los gomecistas cuando ya Gómez ya no estaba en el poder. Lo que le hicieron a los lopecistas cuando López Contreras ya no estaba en el poder, que hasta de peculado fue acusado. Lo que le hicieron a Medina Angarita, expropiaciones de sus propiedades. Le quitaron sus propiedades, invadieron los lugares y los persiguieron. ¿Qué hizo, por ejemplo, los medinistas cuando ya no estaban en el poder? Lo que le hicieron a los medinistas. Lo que le hicieron luego vino el trienio ADECO de 1945 a 1948. ¿Y qué hicieron ellos cuando ya no estaban en el poder? ¿Qué le hicieron a los adecos? Luego la Junta Militar de Gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbot, y cuando ya no estaba Pérez Jiménez, después que Pérez Jiménez salió del país en el 58, ¿qué le hicieron a los perejimenistas y a todo el que se identificaba con ellos? Bueno, hasta Humberto Morán, ese gran científico, fue expulsado de Venezuela por el simple hecho de haber formado parte del gobierno de Pérez Jiménez, aún con todo y lo grande y lo que representó Humberto Morán para la ciencia y el avance científico y tecnológico de Venezuela. Fue expulsado del país y fue perseguido él, y como él muchos otros. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los
chavistas cuando llegaron al poder contra los copellanos y los adecos que habían gobernado el país durante 40 años, o ya se nos olvida las imágenes de la Asamblea Nacional persiguiéndolos, o mejor dicho, del Congreso Nacional, cuando fueron perseguidos y vilipendiados y bueno, correteados, prácticamente tuvieron que salir con seguridad especial para poder abandonar el hemiciclo nacional debido a la persecución y esas hordas chavistas que estaban fuera del Congreso en el año 99. Es decir, señores, estamos hablando de que la historia de Venezuela es una venganza constante, una persecución constante. El venezolano no olvida. Entonces uno puede, sin duda alguna, garantizar la justicia, pero no podemos evitar de que va a haber gente, o quizás vayan a haber personas, es algo que no se puede garantizar, que van a querer vengarse de aquel vecino que por 20 años le tuvo el pie en el cuello, sometiéndolo a toda clase de vejámenes y humillaciones para darle un beneficio social, obligándolo a ir a marchar o condenándolo al hambre porque le negaba alguna bolsa de comida, porque sencillamente manifestaba su oposición al régimen venezolano. Es decir, estamos en una situación muy difícil, pero bueno, de él sí pide ahora paz, no quiere venganza, obviamente porque están en una situación bastante vulnerable. Para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que cualquiera que escucha esto piensa que, bueno, estos son personajes que acaban de llegar al poder. Ahí está la cara del señor, que son personajes que son unas mansas palomas. Pero queda claro que todo esto hubiese sido imposible si los Estados Unidos no realiza esa acción de fuerza y si no estuviese detrás de todas estas decisiones la mano de la administración del presidente Trump. ¿Por qué? Sencillo, porque solamente es revisar el pasado. ¿Qué decían antes cuando se hablaba de amnistía, cuando se hablaba de reconciliación, cuando se hablaba de perdón? Bueno, con ustedes el segundo de el chavismo, Diosdado Cabello, pedido por los Estados Unidos por narcotráfico y cuya cabeza tiene una recompensa de $25 millones. Aquí está el hombre. El chavismo no tardó en reaccionar. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que no va a haber ley de amnistía y reconciliación para los llamados presos políticos. Para Cabello, esta normativa representa una continuación de un supuesto golpe de Estado contra el régimen chavista. Diosdado Cabello desestimó la ley aprobada en primera instancia, asegurando que esta debería llamarse Ley de Amnesia Criminal, pues según él, este texto ampara la impunidad. Y otros aquí estén esperando para hacer fiesta, para intentar seguir dando un golpe de Estado. Porque esta ley así lo plantea. Esta ley deja abierta cualquier posibilidad. Y nosotros sabemos que en este momento, y es un llamado al pueblo de Venezuela, esta ley es la continuación del golpe de Estado. Esta ley ampara cualquier hecho que haga la oposición venezolana para salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro, para acabar con la revolución. Bueno, eso decía Diosdado, estamos hablando del año 2016, creo que esto fue en el 2016, cuando la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición en el año 2015. En el 2016 se propone, cuando ya se había juramentado una directiva, una ley de amnistía propuesta por la directiva que estaba allí dirigida por Ramos Alud. Y estos eran los términos en que se expresaba Diosdado Cabello sobre la posibilidad, la mínima posibilidad de que hubiera perdón o de una ley de amnistía o de reconciliación. Hablaba de golpe de Estado, de continuidad de golpe de Estado, pero observe bien sus palabras. Los gritos de libertad solo nos dicen a nosotros que vamos por el camino correcto, porque es el mismo grito de libertad que en el Salón Ayacucho bajó a Bolívar de allá de la pared para entregarse a la derecha perversa. Esta derecha, qué satisfacción en verdad nos da que se vuelvan locas y locos gritando. Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Bueno, esas eran las palabras de Diosdado Cabello antes de que le cayeran unas cuantas bombas y de que se llevaran a Nicolás Maduro. Ese era Diosdado Cabello que hablaba desde la seguridad que sabía que le daba la impunidad de la ley.
o mejor dicho, que le daba la impunidad de saber que no le iba a pasar absolutamente nada. Eso decía Diosdado Cabello en el año 2016. Y ahora, Diosdado Cabello, que estuvo presente en esa plenaria del año judicial, porque además es el ministro del Interior y Justicia en Venezuela, no le tocó más sino que levantarse y aplaudir a regañadientes, pero lo tuvo que hacer, porque no tienen opción. Porque es primera vez, y esto hay que hacer énfasis, que vemos al chavismo arrodillado. Está arrodillado. No tienen otra opción sino que ceder. ¿Por qué? Porque perdieron en el terreno. Perdieron en el terreno de la narrativa cuando aseguraron que si Estados Unidos atacaba serían el Vietnam suramericano. Eso no se volvió a repetir más nunca después del 3 de enero. Eso no ha vuelto a decirse en Venezuela. Se cayó la narrativa de que no iban a vender petróleo si los Estados Unidos atacaban. Ahora vamos a revisar la ley que aprobaron en esa Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Y se cayó y perdieron. Perdieron en el ámbito de la narrativa, pero también perdieron en el terreno militar. Porque bombardearon, atacaron a instalaciones militares. Sacaron a quienes ellos decían que era el presidente de Venezuela juntamente con su esposa. Y en Venezuela no pasó absolutamente nada. Todo siguió, entre comillas, normal, en el sentido de que ellos siguieron y siguen ahora negociando con los Estados Unidos porque no les queda otra opción, porque están arrodillados, porque están en una fase terminal. Pero cuando estaban, sabiendo que tenían el poder, la impunidad y se sentían fuertes, esta era la forma en cómo hablaban. Sin duda alguna, señores, esa ley de amnistía muestra una brecha y una gran oportunidad y un camino de luz hacia la libertad en Venezuela. Pero no solamente eso ha pasado. Esta semana también se aprobó esa reforma de la ley de hidrocarburos que ha dado una cachetada ideológica a todo el proyecto del chavismo durante estos 26 años. Vamos a revisar esa ley y cómo se aprobaba desde la Asamblea Chavista, desde la Asamblea presidida por Jorge Rodríguez. El proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ahora, miren, es increíble, ¿no?, ver cómo ellos tratan de mantener una narrativa. Observen lo que dice, ¿no? Una ley histórica para nuestros hijos, para nuestras hijas. Miren, el bastión, uno de los bastiones del chavismo desde que llegó al poder, desde Hugo Chávez, era precisamente de que, según ellos, en la Cuarta República, Venezuela había regalado prácticamente todo el petróleo. Y las razones y el fundamento para ellos ir reformando las leyes de Venezuela, ir desmontando el Estado democrático que hubo desde el año 58 en Venezuela. Además, ir haciendo una serie de expropiaciones en Venezuela con el justificativo de recuperar y de estatizar prácticamente todas las empresas de Venezuela, incluyendo PDVSA, incluyendo la CanTV, incluyendo la Corporación de Energía Eléctrica en Venezuela. Siempre era basado en el mismo argumento. Es decir, que el petróleo era de Venezuela y para los venezolanos, que la electricidad era de Venezuela y para los venezolanos, y que nunca más Venezuela iba a privatizar o que nunca más Venezuela se iba a entregar a los designios de los imperios extranjeros, mucho menos del imperio estadounidense. Y ahora pretenden presentar esta ley de hidrocarburos como algo histórico, incluso atreverse a decir que este era el sueño de Hugo Chávez. Observen ustedes. Esta es la razón principal de estar hoy aquí con ustedes, y es darles las gracias, agradecerles y rendirles el homenaje que se merecen. El principal homenaje es que ustedes sean lo que nos digan a nosotros, lo que les parece o lo que no les parece de la reforma de la ley de hidrocarburos. Porque es una ley que viene a cumplir con la palabra y con el mensaje y con la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez. No. Fíjense ustedes, no hayan, porque obviamente ellos tienen que darle una respuesta a la base de ellos, a su gente, mantener la narrativa, pero en el terreno de la narrativa, el chavismo perdió. Los Estados Unidos no solamente logró vencer al chavismo desde el ámbito militar,
humillarlos, sino que también los venció desde el punto de vista de la narrativa. Cualquier persona, incluso los mismos chavistas, saben que esta ley de hidrocarburos o esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos es una entrega total, es una capitulación total hacia los Estados Unidos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ellos ahora te lo quieren vender como que, bueno, que esto fue el sueño de Hugo Chávez, que este era el sueño de Chávez y que este era el sueño del comandante, etcétera, etcétera. ¿Quién diría que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, hijos de un connotado terrorista venezolano, Jorge Antonio Rodríguez, o mejor conocido como Jorge Rodríguez padre, que durante toda la década del 70 se dedicó a enfrentar la democracia venezolana, que formó parte de guerrillas y que fue un secuestrador conocido y que murió en su ley? Sí, podemos decir que esos policías abusaron de su poder, terminaron torturándolo y asesinándolo, pero esos policías pagaron, fueron condenados, fueron investigados y pagaron su condena. Creo que le dieron 20 años, un poco más, por ese asesinato, por esa ejecución extrajudicial. Pero, a ver, murió en su ley, porque él estuvo involucrado en el secuestro de William Niehaus, ese empresario norteamericano que fue secuestrado en Venezuela, que tuvo 2 años secuestrado y él sabía dónde estaba. Y bueno, fue tomado por la Fuerza de Seguridad del Orden y torturado para que confesara. Según se dice extraoficialmente, de que ese rescate por William Niehaus fue cobrado por Jorge Antonio Rodríguez, que oscilaba entre unos $20 millones más o menos. Y eso quizás pudiera justificar el hecho de que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez no se les haya conocido nunca un trabajo. Siempre vivieron una vida privilegiada. De hecho, Delcy Rodríguez pasó gran parte de su juventud fuera de Venezuela, estudiando en grandes universidades, en París, en Londres. Creo que estudió en Francia y creo que estudió en Londres también, ¿no? Y por eso habla muy bien el inglés. ¿Con qué dinero? Bueno, seguramente con el dinero de ese rescate que su padre cobró. Pero fue un delincuente, un terrorista, un connotado socialista, comunista, que atentó muchas veces durante la década de los 70 contra la democracia. ¿Quién diría que sus hijos terminarían desmontando el socialismo en Venezuela? ¿O quién diría que sus hijos terminarían atentando contra la ideología y entregándose hacia los Estados Unidos, hacia el imperio que su padre tanto combatió? Cosas que solamente pueden ser vistas, señores, en momentos como estos que estamos observando en Venezuela. Porque Hugo Chávez nos dijo a nosotros que para el año 2019 debíamos estar produciendo por lo menos 6 millones de barriles diarios, por lo menos. Claro, después vinieron las sanciones, vino el bloqueo, también vinieron aquellos que desde adentro intentaron destruir la industria petrolera, los corruptos, y esa es otra cosa que quiero compartir con ustedes hoy aquí. La principal idea de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos un aumento de la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales productos de esa producción de petróleo. Claro, Jorge Rodríguez habla como alguien que está haciendo campaña, que se está presentando al país como alternativa y como una cara nueva. Pero señores, este tipo que estamos viendo aquí en pantalla ha formado parte de la estructura criminal del chavismo durante 26 años. Ha estado prácticamente en todas las decisiones importantes desde los tiempos de Hugo Chávez. Ha ostentado principales puestos de autoridad en la alta política venezolana dentro de esa estructura criminal. Pero parece que a raíz de los cañonazos que recibieron el 3 de enero, Jorge Rodríguez recibió un toque de amnesia, parece que se le borró la memoria y él ahora no recuerda, no vio, no sabe que en Venezuela ha habido corrupción durante todos estos años. Es decir, un hombre que ha estado siempre dentro de la alta dirigencia política del chavismo, nunca supo quiénes robaban, cómo y cómo se hacía. Se acaba de dar cuenta él. Él se acaba de enterar que en Venezuela ha habido un gran despilfarro. Él se acaba de enterar que Tarek El Aissami, por ejemplo, se robó $23.000 millones. Él se acaba de enterar que todos los que han pasado, incluso familiares de Hugo Chávez que pasaron por la empresa petrolera, que tuvieron dirección dentro de la empresa petrolera venezolana PDVSA, él se acaba de enterar que todos eran unos ladrones, que todos robaban y que la corrupción ha sido la principal causa por la cual Venezuela está en un estado caótico desde el punto de vista económico. Él se acaba de enterar. Es parte del cinismo que tienen, pero que tienen que hacerlo.
Bueno, porque dirán ellos, tenemos 26 años mintiendo, que mintamos un poco más antes de irnos. Bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? No para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen. Al que intente alguna acción de corrupción, que se preparen. Bueno, tendría que meterlo preso a todos, Jorge Rodríguez, a todos, incluyéndote a ti, incluyendo a tu hermana, que están salpicados de corrupción, pero hasta el cuello. Pero bueno, este es Jorge Rodríguez, que no le podemos pedir mucho, señores, tampoco. Un connotado delincuente, y que todos los venezolanos de bien queremos verlo en algún momento rindiendo cuentas por todos los demanes que ha hecho él y su hermanita en Venezuela. Por ahora están allí, pero no sabemos hasta cuándo. Así estaba Maduro bailando en diciembre y el 3 de enero fue capturado. Vamos a revisar esta ley de hidrocarburos, que me parece interesantísimo. Yo hice la tarea y tengo presente una diapositiva aquí que me gustaría mostrárselas a ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que implica esta reforma que se ha aprobado desde la Asamblea Nacional Chavista? Una reforma que, una vez más, así como la ley de amnistía, son demandas de los Estados Unidos, que son los que están gobernando en este momento Venezuela y son los que están marcando la pauta. Se habla incluso de que hay reportes semanales que Delcy Rodríguez está pasando a el Departamento de Estado, a la CIA, que también se encuentra presente en Venezuela, y de que los cambios, antes de que veamos una transición final hacia la democracia, que seguramente va a terminar en un proceso electoral, van a seguir viéndose en Venezuela, ¿no? Es decir, una vez más, y esto es importante subrayarlo, no ha pasado un mes y hemos logrado avanzar en Venezuela muchísimo, ¿no? Que lo que pudimos haber avanzado durante 26 años. Reforma parcial de la ley de hidrocarburos en Venezuela. Cambio histórico en la industria petrolera. Aprobada por unanimidad el 29 de enero del 2026 por la Asamblea Nacional. Reforma 35 artículos claves para modernizar el sector. Ahora, ¿qué es lo que es esta reforma? Bueno, modernización del marco legal petrolero. Es una actualización de la ley orgánica de hidrocarburos para principalmente atraer inversión privada, inversión extranjera. Los objetivos centrales son, número 1, una apertura privada y extranjera, que empresas privadas podrán explorar, extraer y comercializar el petróleo en Venezuela. Esto es importante. Competitividad y seguridad jurídica, mecanismos para arbitraje internacional y contratos flexibles. Y una flexibilidad fiscal, es decir, flexibilizar las regalías e impuestos para incentivar la inversión petrolera. Básicamente estamos hablando aquí, señores, de una recuperación de una empresa que prácticamente ha sido destruida por Hugo Chávez y sus secuaces. Destruida totalmente. Venezuela llegó en sus momentos más álgidos, producir 3 millones de barriles de petróleo diario, a llegar a producir escasos 700.000 barriles, de los cuales la mayoría se pagaba en deudas y otros se regalaba. Y después, mucho de ese petróleo que salía, porque era petróleo sancionado, que salía de Venezuela, se terminaba vendiendo por debajo del precio de mercado en subasta. Es decir, era un caos total, un desorden total lo que había con respecto a la industria petrolera en Venezuela. ¿Por qué es importante? Bueno, esto implica una respuesta a la crisis petrolera, ¿no? Fuerte declive en productividad de inversiones pese a tener las mayores reservas del mundo. Se habla, según expertos en la materia, de que Venezuela necesita, o la industria petrolera de Venezuela se necesitaría aproximadamente unos 100.000 millones de dólares para su recuperación total. Y esto evidentemente requiere ayuda o requiere inversión de empresas privadas, inversión extranjera. Esto me parece interesante. Un cambio histórico energético es la primera apertura privada de la industria petrolera venezolana desde el año 76. Ahora, Jorge Rodríguez quiere vender esto, el chavismo quiere venderle esto a su base, a su gente, que los quiere seguir teniendo engañados. Porque, miren, chavistas que me están escuchando, que puedan verme, tienen que abrir los ojos. Y les voy a dar un consejo, que realmente no debería dárselos, pero miren, ustedes lo tuvieron engañados diciéndole que si Estados Unidos atacaba, iba a haber una crisis en toda la región, que serían el Vietnam latinoamericano, que no se iba a vender petróleo, que si entraban no salían. Y bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Y ahora los tienen engañados, diciéndole que Nicolás y Cilia van a volver.
y tratando de venderle de que ellos siguen en control total del aparato político en Venezuela. Es importante que despierten porque hay muchas personas chavistas de estas estructuras sociales que han controlado o que están para controlar a las comunidades, estructuras de los consejos comunales, VC, CLAD, etcétera, etcétera, milicianos y toda esta gente. Es importante que ustedes empiecen a pensar de forma inteligente. ¿Por qué? Porque así como los engañaron y llegaron y sacaron a Nicolás Maduro y Silvia Flores, puede que ustedes despierten una mañana y ya estos personajes no estén en el poder, o porque los hayan sacado, o porque ellos se hayan ido en una negociación. ¿Qué será de la vida de ustedes? Bueno, ustedes evidentemente no tienen dinero para irse, no van a tener cómo pedir asilo en otro país, a menos que se vayan a Cuba, quizás lo reciban allí, o a la embajada de China, o a la embajada de Irán, pero dudo o dificulto mucho que se lo den. Y les va a tocar convivir con esos vecinos a los cuales ustedes torturaron, a los cuales ustedes persiguieron, a los cuales ustedes humillaron. Así que yo creo que es hora de que ustedes empiecen a pensar inteligentemente, le bajen 2 a la persecución, a la presión, al chantaje en las comunidades y empiecen a buscar la forma de cómo sobrevivir una vez ya lo que queda de la estructura criminal del régimen chavista no esté en el poder, porque ustedes no tienen para dónde irse. Así que abran los ojos, no se dejen engañar, más de los que lo han engañado durante todo este tiempo. Entonces el chavismo ahora quiere vender esto a Jorge Rodríguez y sus personajes como que esto era el sueño de Hugo Chávez. Pero vamos a revisar la ley de hidrocarburos de Hugo Chávez con respecto a lo que estamos viendo a continuación. El cambio de paradigma. Esta ley de Hugo Chávez, que fue propuesta por este gran traidor, el más grande traidor que ha dado la patria, Hugo Rafael Chávez Frías, fue aprobada en el año 2001, ¿no? Año 2001 por la asamblea que estaba presidida en gran parte por diputados chavistas. Prevalecía soberanía y socialismo. PDVSA se convertía en una empresa 100% estatal y había un rechazo a la inversión privada totalmente. Sobre todo, empezaron a ponerse trabas, ¿no?, a las empresas. Después vino el proceso de expropiaciones en el año 2009-2010 que generó muchísimos caos, sobre todo a la economía venezolana, porque esas empresas luego demandaron al Estado venezolano en tribunales internacionales. Venezuela tiene deudas que todavía no ha pagado de estas expropiaciones, pero multimillonarias. Con respecto a la reforma que se ha hecho, para que veamos el contraste: apertura económica, privados y extranjeros. PDVSA prácticamente se está privatizando. Se le está entregando el control a las empresas extranjeras. Señores, el socialismo con esta ley ha quedado destruido totalmente. La narrativa se destruyó, la ideología se destruyó. No pudieron, fracasaron. Y la flexibilidad contractual. Ahora, veamos el modelo de Chávez con la reforma que ahora usted se está planteando y que se quiere vender como que era el sueño de Chávez. En el modelo de Chávez reinaba la ideología. En esta reforma reina el pragmatismo. Se impone la realidad. Ya basta de esas ideologías extrañas, como la llamaba alguien, esa caricatura que es el socialismo. Ya basta de eso. Se impone el pragmatismo, la realidad. La industria está destruida. El Estado venezolano no tiene cómo recuperar esa industria y por lo tanto hay que abrirse a la privatización. Y no solamente con la industria petrolera, es algo que tarde que temprano va a tener que suceder con la compañía eléctrica, con las compañías de internet y comunicaciones, porque todo eso está destruido. Y Venezuela en su momento va a tener que abrirse a todas estas realidades, con ellos o sin ellos en el poder. El pragmatismo, señores. Venezuela necesita volver a reactivarse económicamente. Ya basta de ideologías, ya basta de... Venezuela es un país, desde el punto de vista económico, destruido por ellos. Una PDVSA dominante durante el modelo de Chávez, una PDVSA flexible, entregada a los intereses del imperio, según palabras de Hugo Chávez. Un estatismo absoluto,
Con Hugo Chávez, una apertura privada, regalías altas, regalías flexibles, soberanía, mercado global. Así que, señores, estos son los cambios que estamos nosotros viendo en Venezuela en esta reforma de ley de hidrocarburos, ley de amnistía y el cierre parcial del helicoide. Sin duda alguna, no había otra forma de destruir el sistema chavista si no era por medio de la fuerza. De eso vamos a hablar en otro programa. Porque aquí tenemos que ir hacia una gran reflexión como país, tenemos que ir hacia una gran conciencia de todos los venezolanos de por qué llegamos hasta este punto y qué debemos hacer a partir de ahora, en mi opinión, para no volver a caer en este vacío histórico cuando salgamos, porque estamos saliendo, pero no hemos salido totalmente. Pero evidentemente se están viendo cambios importantes. Todo gracias, así que decirlo, a los Estados Unidos y al señor presidente Donald J. Trump. Hasta aquí mi programa, señores, el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video. No te va a costar absolutamente nada. YouTube no te va a cobrar, pero en cambio tú me ayudas muchísimo. Nos vemos en otro próximo programa. Gracias por estar allí. Feliz noche para todos.